Según el mito griego de la creación, tal y como lo cuenta el filósofo y poeta Hesíodo, en su obra poética La Teogonía, al principio de los tiempos solo existía caos, el vacío infinito. De caos surgió Gea, la de amplio pecho, la madre tierra fundadora de los dioses del Olimpo. De caos también surgió Tártaro, el insondable abismo, que era la región subterránea ubicada en las entrañas de la tierra. Tártaro era el lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte, y donde los malvados eran castigados por toda la eternidad. Tártaro fue el tercer dios primordial en existir, después de Caos y Gea. Por sí misma y sin mediar intervención masculina, Gea dio a luz a Urano, dios y titán. Urano era la personificación del cielo y sus astros. Urano era hijo y esposo de Gea. Juntos crearon la primera generación de titanes, poderosas deidades primordiales que gobernaron el cosmos antes de que existieran los dioses del Olimpo. Cronos fue el primero y principal de esta primera generación de titanes, hijos de Gea y de Urano. 12 fueron los titanes ancestrales, 6 hermanos y 6 hermanas. El titán Océano, que representaba al enorme río que circundaba el mundo. La esposa de Océano era su hermana Tetis, y de su unión nacieron las 3000 Oceánides, o ninfas del mar, y todos los Oceánidas, los ríos del mundo, así como las fuentes y los lagos. Hera, la esposa y hermana de Zeus, lo menciona 2 veces en la Ilíada, donde cuenta su fabuloso viaje a los confines de la fértil tierra para ver a Océano, padre de los dioses, y a la madre Tetis, los cuales la recibieron de manos de Rea, y la criaron y educaron en su palacio. Océano, junto con Prometeo y Temis, no se unió al bando de sus hermanos titanes contra los olímpicos, sino que se mantuvo ajeno al conflicto. Océano también rehusó unirse a Cronos en la rebelión de este contra su padre Urano. Cuando Ulises y Néstor caminaban juntos por la orilla del estruendoso mar, dirigían muchos ruegos al dios que abraza la tierra y la sacude. Era a Océano y no a Poseidón a quien destinaban sus pensamientos. Seo, titán que representaba la inteligencia. Junto a su hermana Febe, la titánide del brillo y la luna, Seo fue padre de 2 hijas, Leto y Asteria. Seo despuntó como uno de los primeros dioses proféticos, siendo el portavoz de la sabiduría de su padre Urano, y Febe la de su madre Gea. Aunque Seo fue condenado a vivir en el Tártaro, se cuenta que una vez fue capaz de liberarse de sus cadenas, y estuvo a punto de huir del inframundo, pero Cerbero lo atrapó y lo llevó de regreso a su prisión del Tártaro. El titán Crio, de cuya descendencia nacerían más tarde los gigantes. Su nombre significa carnero, y se relaciona con esta constelación. Crio tomó como consorte a una hija de Ponto, que era un dios primigenio relacionado con el mar. La hija de Ponto se llamaba Euribia, y dio a luz al poderoso Astreo, a Palante, y a Perses, que se distinguió entre todos por su gran sabiduría. Crio participó en la guerra entre los titanes y los olímpicos, aunque sin ningún papel concreto que jugar. Cuando los titanes fueron derrotados, Crio fue desterrado junto a sus hermanos al Tártaro, la parte más profunda del inframundo, y desde entonces nada más se volvió a saber de él. El titán Hiperión, el que camina en las alturas, el que aparece antes que el sol. Hiperión es considerado a menudo el dios de la observación. De Hiperión se dice que fue el primero en entender, por su diligente atención y observación, el movimiento del Sol, de la Luna y de las estrellas, así como el cambio de las estaciones, que están provocadas por estos cuerpos, y dar a conocer estos hechos a los demás. Y por esta razón fue considerado padre de estos cuerpos, pues había engendrado, por así decirlo, la especulación sobre ellos y su naturaleza. Tomó como esposa a Tea, que concibió del amor de Hiperión, y dio a luz al gran Helios, y a las brillantes Selene y Eos, que traen cada día la luz a todos los seres mortales de la tierra, y a los inmortales que gobiernan el ancho cielo. El titán Jápeto, que fue padre de Atlas, un titán de segunda generación al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros la bóveda celeste. Era hijo de Jápeto y de la ninfa Clímene. Jápeto también fue padre de Prometeo, el titán amigo de los hombres.
el que osó robar el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, provocando la cólera de Zeus y recibiendo el castigo de ser encadenado eternamente a una gran roca por su astucia y traición. La madre de Prometeo fue la ninfa del océano cuyo nombre era Asia. Fue la diosa de este continente. La titánide Tea, la de amplio brillo, de ella procedía toda la luz. Tea fue la profetisa del templo del oráculo de Tesalia, la patria de los feroces guerreros conocidos como los Mirmidones. Tea se entregó al amor de su hermano Hiperión, el dios de las alturas, y de ella nacieron las lumbreras de los cielos, el alto Helios, la brillante Selene y Eos, la aurora, la que precedía y anunciaba a Helios. Tea, la que alumbraba a todos los seres de la tierra, y a los dioses inmortales que habitan en el vasto cielo. Rea, la titánide que también era hija de Urano y de Gea, hermana y esposa de Cronos y madre de Hestia, de Deméter y de Hera, de Hades, Poseidón y de Zeus. Fue madre nodriza de Dionisio y estaba relacionada con el ciclo lunar. Su lugar original de culto estaba en Creta. Allí, cuenta la leyenda, salvó al recién nacido Zeus, su sexto hijo, de ser devorado por Cronos, al darle en su lugar una piedra envuelta en pañales. Temis, titánide y diosa preolímpica que representa la justicia y la equidad. También era la que se ocupaba de reunir a los otros dioses para participar en las asambleas de Zeus. Temis, la del buen consejo, era la encarnación del orden divino, de las leyes y de las costumbres. Temis presidía la correcta relación entre hombres y mujeres, que era la base de la familia legítima y ordenada, y el auténtico pilar de la sociedad. Temis fue una de las deidades que estaban tras el oráculo de Delfos, que recibió de Gea, así alertó a los otros dioses de la inminente guerra que se cernía sobre Tebas. La titánide Mnemósine, que era la personificación de la memoria. Esta titánide también era hija de Gea y Urano. Era la madre de las musas junto a Zeus. Los reyes y los poetas recibían el poder de hablar con la autoridad de Mnemósine por su especial relación con las musas. Se cuenta que Zeus, haciéndose pasar por un pastor, gozó de su tía Mnemósine en las colinas de Pieria durante 9 noches consecutivas, de las que nacieron 9 jóvenes hermanas de iguales pensamientos, interesadas solo por el canto. Estas 9 hermanas fueron llamadas Clio y Euterpe, Talía y Melpomene, Terpsícore y Erato, Polimnia, Urania y Calíope. Febe, la titánide de áurea corona. Febe visitó el lecho muy deseable de su hermano Seo, y parió a Leto, la de la túnica azulada. Leto, la más dulce desde su origen, la que sería junto a Zeus madre de los mellizos Apolo y Artemisa. Febe también fue la madre de la renombrada Asteria, la que un día se llevó Perses a su espléndido palacio para llamarse esposa suya, y de esta unión nacería una hija, Hécate. Febe recibió el control del oráculo de Delfos de su hermana Temis, que posteriormente se lo legaría a Apolo, como regalo por su cumpleaños. Tetis era la titánida considerada como la personificación de las aguas del mundo, especialmente en su faceta de fertilidad acuática. También era la esposa de Océano, el río que circundaba el mundo. La amable Tetis era la benjamina de las 6 titánides. Su fertilidad era proverbial. Según cuenta el poeta, son 3000 las oceánides de finos tobillos que guardan por todas partes la tierra y las profundidades de las lagunas. Y otros tantos son los ríos que corren estrepitosamente, a los que alumbró la augusta Tetis. La pareja Tetis y Océano cuidaron cariñosamente en sus moradas a la diosa Hera, esposa y hermana de Zeus, a quien acogieron de manos de Rea, cuando Zeus se encontraba dando castigo a su padre Cronos. Cronos era el más joven y el principal de la primera generación de titanes. Cronos derrocó a su padre Urano, y gobernó durante la mitológica Edad Dorada, la época en la que no hacían falta leyes, pues todo el mundo obraba lo correcto, hasta que fue derrocado por su propio hijo, Zeus, para ser encerrado eternamente en el profundo y oscuro Tártaro. Cronos guardaba un intenso rencor hacia Urano. Este se había ganado la enemistad de Gea, madre de Cronos y los demás titanes, debido a que luego de haberlos engendrado, los retenía en el seno de su madre y no permitía que vieran la luz. Gea creó una gran hoz de pedernal, y reunió a Cronos y sus hermanos para convencerlos de que matasen a Urano. Solo Cronos estuvo dispuesto a cumplir su voluntad, así que Gea le dio la hoz y le hizo tender una emboscada. Cuando Urano se encontró con Gea,
Cronos lo atacó con la hoz y lo castró. De la sangre y del semen, que salpicó en la tierra, surgieron los gigantes, las erinias y las melias. Cronos arrojó al mar la hoz, de la que se decía que estaba bajo la isla de Corfú, y los genitales amputados de Urano. A su alrededor surgió del miembro una espuma de la que emergió Afrodita. Por esto, Urano juró venganza y llamó a sus hijos titanes que, según Hesíodo, significa, los que abusan. Cronos subió al trono junto a su hermana Rea como los reyes de los dioses. Esta época del reinado de Cronos se denominó la Edad Dorada, pues la gente de entonces no necesitaba leyes ni reglas, todos hacían lo correcto y no existía la inmoralidad. Después del nacimiento de Cronos, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes. Este fue el origen de los dioses, y del mundo según los escritos de la mitología griega.